El 14 de octubre de 2025, después de 36 años en el corredor de la muerte, el exdiácono de la iglesia, Samuel Lee Smithers, fue ejecutado por inyección letal en Florida. En este video, revelaremos qué ocurrió ese día, cuál fue su última comida y cuáles fueron sus últimas palabras. Todo empezó con un arreglo sencillo. En 1995, Sam aceptó cortar el césped de una casa vacía, propiedad de Marion Whitehurst, una maestra de primaria que también asistía a la iglesia donde Sam trabajaba en ese tiempo. La propiedad se extendía sobre 27 acres cercados, rodeada de bosque y salpicada de estanques poco profundos. Marion le dio a Sam una llave de la verja, pero no de la casa. Él siguió cortando el césped durante el año siguiente, y para mayo de 1996 la rutina no había cambiado. Sam se encargaba del jardín y Marion se mantenía al margen. Pero eso cambió el 28 de mayo, cuando Marion pasó por allí de forma inesperada. Abrió la verja y subió por el largo camino de entrada, esperando una visita tranquila, pero en su lugar vio la camioneta de Sam aparcada junto al cobertizo. Él estaba afuera, limpiando un hacha. Dijo que había estado podando ramas. Pero no fue el hacha lo que le llamó la atención. Fue un charco oscuro de sangre bajo el cobertizo. Sam lo restó importancia rápidamente. Dijo que probablemente provenía de un animal pequeño y prometió limpiarlo. Marion se marchó, pero al conducir no pudo quitarse la sensación de que algo no estaba bien. No dejaba de pensar en las marcas de arrastre que había visto correr por la hierba, bajando colina abajo hacia uno de los estanques. Así que esa noche llamó a la oficina del sheriff. Para cuando llegaron los agentes, la sangre ya había sido lavada. Pero esas marcas de arrastre seguían allí, trazando un camino claro por el césped. Un agente siguió la huella y apuntó su linterna hacia la superficie del estanque. Y fue entonces cuando la vio. El cuerpo de una mujer, flotando cerca de la orilla. Llamaron a un equipo de buzos, y pronto apareció un segundo cuerpo. El primero fue identificado como Christy Cowan, y el segundo como Denise Roach. Ambas mujeres eran conocidas en la zona y ambas trabajaban como prostitutas. A partir de ahí, las pruebas comenzaron a acumularse rápidamente. La sangre hallada en el cobertizo coincidía con Christy. Una huella dactilar dentro de la casa coincidía con Sam. Y las huellas de zapato embarradas cerca del estanque coincidían con un par que hallaron en su dormitorio. Incluso las grabaciones de vigilancia fijaron la cronología. Apenas 2 días antes, una cámara de seguridad de una tienda de conveniencia lo había captado con Christy, entrando juntos y saliendo juntos. Todo apuntaba a Sam, y esta vez no había manera de ocultarlo. Cuando los detectives lo llevaron a interrogarlo, intentó mostrarse tranquilo. Colaboró e incluso pidió que su esposa estuviera presente durante la entrevista. Pero cuando el polígrafo dio resultado adverso, empezaron las grietas. Primero dijo que simplemente se había topado con Christy varada al borde de la carretera con problemas en el coche. Se detuvo para ayudarla. La llevó a una tienda de conveniencia cercana y dijo que todo se torció cuando ella lo amenazó con acusarlo de violación si no le daba dinero. Según su versión, la condujo hasta la propiedad de los Whitehurst y le dio todo lo que tenía. Pero ella quería más. Dijo que ella le arrojó una bebida y entonces él perdió el control. Cogió un hacha y la golpeó. Luego la arrastró hasta el estanque. Admitió que ella aún estaba viva. Podía oírla forcejear, emitir sonidos, hasta que Marion pasó por allí. Pero una vez que Marion se fue, la golpeó de nuevo para hacerla callar, y luego arrojó su cuerpo al agua como si fuera nada. En cuanto a Denise, les dijo a los investigadores que todo comenzó con una discusión. Cuando la vio por primera vez en la propiedad, ella afirmó tener permiso para estar allí, pero al día siguiente seguía en el lugar y las cosas se intensificaron. Contó que le dijo que se marchara. Según él, ella se negó, lo golpeó en el brazo y arrojó una maceta contra su camioneta. En respuesta, él la empujó contra la pared. Fue entonces cuando un trozo de madera suelto del techo se desprendió y le golpeó la cabeza. Ella cayó al suelo, inconsciente. Pero en lugar de llamar a alguien o intentar ayudarla, Sam se fue. Cuando regresó a la propiedad al día siguiente, ella seguía tendida en el suelo. Entonces la arrastró hasta el estanque
y limpió la sangre. Pero esas historias se desmoronaron rápidamente. El médico forense reveló lo que realmente había sucedido, y era mucho peor de lo que él había afirmado. Christie no solo había sido golpeada, había sido estrangulada. Su cráneo había sido destrozado por varios golpes de hacha y su cerebro estaba perforado. Había espuma alrededor de su boca, lo que sugería que podría haberse ahogado mientras aún estaba viva. También tenía lesiones en el ojo y el labio, traumatismo contundente en la mandíbula y heridas de corte en la parte superior de la cabeza y detrás de la oreja. Denise había estado en el agua por más de una semana, pero aún así, el daño era imposible de ignorar. Su cráneo estaba fracturado, su rostro aplastado, y tenía 16 heridas punzantes separadas en la cabeza. Y al igual que Christie, también mostraba signos claros de estrangulación. Las similitudes eran demasiadas para pasarlas por alto. Ambas mujeres trabajaban en la misma zona de la ciudad, lo que los locales llamaban The Stroll, justo al lado de la acera agrietada frente al Luxury Motel, y ambas habían sido golpeadas, apuñaladas y asfixiadas antes de ser arrojadas al mismo tramo de agua. Durante el juicio, otra trabajadora sexual llamada Bonnie Cruz subió al estrado. Testificó que una vez había salido con Sam en el Luxury Motel, donde él usaba el nombre de Rex. Dijo que Sam incluso le ofreció dinero extra, $280, para acompañarlo a Seffner, pero algo en eso le pareció raro, así que se negó. Otra mujer recordó haberle dado un condón a Christie el mismo día que desapareció. Esa misma marca, mismo color, mismo envoltorio, fue encontrada más tarde dentro de la propiedad de los Whitehurst. Los detalles seguían acumulándose. Pero cuando Sam finalmente testificó, la historia volvió a cambiar. Le dijo al jurado que la confesión que le dio a los detectives era una mentira, que él no había matado a nadie, afirmó, que solo dijo que lo había hecho porque tenía miedo, no por él, sino por su familia. Según esta nueva versión, todo comenzó en su iglesia. Una joven llamada Mimi había estado cumpliendo servicio comunitario allí como parte de su libertad condicional, y Sam era quien la supervisaba. Afirmó que ella le ofreció sexo a cambio de alterar sus registros, y que él aceptó. Pero semanas después, apareció un hombre al que llamó el Sr. X. Este hombre, según él, sabía sobre el acuerdo con Mimi, y lo amenazó con exponerlo a menos que Sam le permitiera usar la propiedad de los Whitehurst para negocios de drogas. Sam testificó que sintió que no tenía elección. El hombre tenía poder sobre él, y cedió porque no veía una salida. Pero su historia no terminó ahí. Sam le dijo al jurado que esa figura misteriosa no solo era un chantajista, sino el verdadero responsable de las muertes de Christie y Denise. Dijo que observó impotente cómo el Sr. X asesinaba a Denise y a Christie. Según Sam, el hombre golpeó a Denise con un hacha y luego le ordenó arrastrar su cuerpo hasta el estanque. Afirmó que Christie fue asesinada la misma noche y que él fue obligado a ayudar a limpiar después. Pero para el jurado, todo sonaba como una historia improvisada por miedo, un intento desesperado de escapar de la prisión. Y la evidencia no lo respaldaba. Las tarjetas de control de trabajo mostraban que Sam había salido de su empleo a las 5:23 de la tarde el día en que Christie fue asesinada. A las 6:19 de la tarde, una cámara de seguridad de una tienda de conveniencia lo captó con ella. El detective Iverson incluso recreó la ruta él mismo, desde el trabajo de Sam, al motel, luego a la tienda, y finalmente a la propiedad de los Whitehurst, y todo coincidía. El jurado no creyó la historia del Sr. X, porque la cronología no mentía. La defensa intentó mostrar al jurado una versión diferente de Sam. Los miembros de su familia testificaron que Sam había crecido en un hogar abusivo. Había sido golpeado con cinturones por su madre, quien decía que le estaba sacando el diablo. Otros lo describieron como un esposo leal, un padre cariñoso y, más tarde, un preso modelo tras las rejas. Los expertos en salud mental agregaron que había sufrido múltiples lesiones en la cabeza a lo largo de su vida, una cuando era bebé y otra durante un robo en el que fue golpeado con la culata de una escopeta. Afirmaron que los escáneres cerebrales mostraban signos de daño y que vivía con una enfermedad mental crónica, incapaz de controlar o comprender completamente sus acciones. Pero el Estado respondió con fuerza. Sus propios expertos desestimaron todo,
negando la presencia de daño cerebral o enfermedad mental. Le dijeron al jurado que Sam no era psicótico, que sabía exactamente lo que hacía y que nada en su pasado justificaba lo que había hecho. Lo que se desarrolló en el tribunal fue la historia de dos hombres distintos. En Borrell Electric, en Tampa, Sam era tranquilo, de voz suave y devoto. Iba a la iglesia, se mantenía al margen y nunca levantaba la voz. Sus compañeros de trabajo lo describían como un paleto de campo, inofensivo, respetuoso, y el tipo de hombre que siempre decía, «Señor». Vivía en una casa de 2 pisos a las afueras de Plant City, con su esposa y su hijo adolescente. Sam había sido diácono y conserje en su iglesia local, incluso tenía las llaves del lugar. Pero esa confianza se rompió un año antes de los asesinatos, cuando renunció en desgracia. Una mujer lo acusó de ofrecer falsificar sus horas de servicio comunitario a cambio de sexo. La iglesia cortó todo vínculo con él, pero las consecuencias no parecieron llegar a su vecindario. Sam seguía cortando el césped, saludando con cortesía y haciendo gestos amables a los vecinos, como si nada hubiera cambiado. Pero en East Hillsborough Avenue, Sam era otra persona. Ya no era el hombre callado de iglesia. Era un cliente habitual de las mujeres que trabajaban en esas esquinas. Y lo que empezó como visitas rutinarias se convirtió en algo mucho más oscuro. Y cuando llegó el momento de decidir su destino, el jurado no dudó. Con 12 votos a 0, recomendaron la pena de muerte. En la audiencia final, el padre de Christy, John Cowan, se puso de pie y pidió clemencia, no solo para sí mismo, sino también para Sam. Le rogó al tribunal que eligiera cadena perpetua sin libertad condicional. La exesposa de Sam pidió lo mismo, pero el juez siguió la recomendación del jurado. Y el 25 de junio de 1999, Samuel Lee Smithers fue condenado a muerte por los asesinatos de Christy Cowan y Denise Roach. Pasaría los siguientes 36 años en el corredor de la muerte. Luego, el 14 de octubre de 2025, el tiempo finalmente lo alcanzó. Samuel se despertó a las 6:30 de la mañana y las autoridades informaron más tarde que se mostró cooperativo. No pidió un asesor espiritual y no recibió visitas, pero sí solicitó una última comida especial: pollo frito, pescado frito, pastel de manzana y una bola de helado. Comida reconfortante para un hombre que había pasado más de 2 décadas contando los días. Alrededor de las 6 de la tarde, Samuel fue conducido a la cámara de ejecución y amarrado a la camilla. Los testigos observaron a través de una ventana de vidrio mientras se abría la cortina. Cuando le preguntaron si tenía alguna última palabra, Sam simplemente dijo: «No, señor», sin disculpas, sin explicación, nada. El alcaide dio la señal y los fármacos comenzaron a fluir. No hubo complicaciones. En cuestión de minutos, su pecho dejó de moverse, y a las 6:15 de la tarde, Sam fue declarado muerto. Samuel Lee Smithers tenía 72 años. ¿Qué opinas? ¿Se ha hecho justicia? Déjanos tu opinión en los comentarios.